De la Ciudad de México, el consultor de aviación Fernando Gómez. Fernando, bienvenido, gracias por acompañarnos. La primera pregunta, hemos hablado durante todo el día de las aerolíneas que sí reestructuraron su operación en los años posteriores a los atentados del 11 de septiembre, ya mencionamos los ejemplos. ¿Crees tú entonces que en el caso de American Airlines fue un error de estrategia no haber reestructurado su operación en ese momento y tenerlo que hacer ahora con este carga o carga fuerte que tiene en su pasivo laboral? Bienvenido. Sí, buenas noches, gracias por la invitación. Es un momento un poco difícil para American Airlines, es la última aerolínea a incorporarse a este capítulo 11, sin embargo, los pasivos acumulados durante todos estos últimos 10 años han mermado sus finanzas, principalmente por dos factores: los costos laborales que asume y los costos operativos ante el incremento en el precio de la turbocina, en los cuales los últimos 5 años se han incrementado hasta en un 56%. Esto ha impactado gravemente a esta aerolínea, al igual a las demás aerolíneas en su totalidad, pero es un factor que incidió y que quizás pudo haber sido atendido en su momento. Pues te repito la pregunta entonces, considerando esto y que otras aerolíneas pudieron recortar costos, sobre todo en el tramo laboral, ¿crees tú que debió haber pensado en ese momento American Airlines en entrar también en esta reestructuración del capítulo 11 hace años y no ahora? Sí, claro, hubiera sido oportuno en su momento tomar estos beneficios que te permite este recurso mercantil para poder salir adelante con sus acreedores. Asume al momento una deuda acumulado de 30,000 millones de dólares, con 4,000 millones en flujo en caja. Difícilmente podría salir adelante, pero sin embargo enfrenta un entorno al cual no escapan las demás aerolíneas. Ahora, hubiera sido conveniente hace poco, hace algunos años atrás, haberse cogido a este capítulo 11. A ver, vamos a encaminar a nuestros televidentes, Fernando, a lo que es ese proceso que le tocará vivir a esta aerolínea. El momento en el que se decide hacerlo, sí, para muchos analistas es el mejor, porque ya los pasajeros ya compraron sus billetes de esta que es la más importante temporada del año, que son los viajes por fin de año. Es un buen momento, pero ¿qué sigue? ¿Cómo se van a reabrir los contratos laborales, los contratos con sus acreedores, etcétera? Hay tres factores del corto plazo. Uno es la reestructuración de estos pasivos con sus acreedores, el eventual recorte de personal y sobre todo la reestructuración de sus rutas y frecuencias en todo el mundo. Es un momento en el cual American Airlines debe de considerar que también hay una incertidumbre por parte del consumidor o de los viajeros en cuanto a sus boletos, en cuanto a sus reservaciones, en cuanto a sus millas acumuladas incluso, y por lo tanto impacta seriamente en la imagen y sobre todo en la credibilidad de las ofertas que puede tener próximamente. No obstante que haya asegurado la venta en esta temporada decembrina, lo que importa aquí son los planes a mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el futuro de la aerolínea? ¿Y qué es lo que va a suceder con las plazas laborales que se podrían perder y con los acreedores que dejarán de percibir los ingresos correspondientes? A ver, vámonos entonces en orden. En el tema de los salarios y las jubilaciones, si el pasado nos da un prólogo o nos da una referencia, en otros casos se han podido o se han logrado recortes de hasta 30% en los costos laborales. ¿Estás estimando que por ahí llegará el American Airlines? Sí, es factible ese porcentaje aproximado para poder salvar esta posible quiebra. Ok, en efecto, se espera ese escenario. Por el otro lado es el de los acreedores y el tipo de deuda y de qué manera está garantizada para que pueda reorganizarla o reestructurarla. Sí, mucho depende de cuál sea el ordenamiento jurídico en ese sentido para poder salir adelante con los miles de acreedores que deberán de absorber, mientras tanto, los intereses por estos adeudos que tiene la aerolínea por 30,000 millones de dólares y que ante la recesión pudiera presentarse un escenario un poco más adverso.
Aquí estamos hablando, dejé de lado el tema del personal, pero estamos hablando de 78,000 empleados que tiene en este momento la aerolínea. ¿Cómo se compara en el tamaño versus otras aerolíneas que ya están fusionadas, pero que podrían servirnos como referencia de cuánto estamos hablando en términos de ese personal que deberá recortar la aerolínea? Serán unas 20,000 plazas. No olvidemos que American Airlines es la tercera aerolínea más importante en Estados Unidos, sí, y que podría, en un escenario en corto plazo, uno de los posibles escenarios para salir adelante podría ser que sea fusionada por alguna otra aerolínea dominante en el mercado, como pudiera ser US Airways, por ejemplo. Sin embargo, los 20,000 empleos que podrían recortarse, la mayoría de estos, o al menos la mitad, ser reabsorbidos por las demás aerolíneas, ya que la demanda del mercado tendría que ser redistribuida entre las demás aerolíneas que existan o que todavía operen regularmente. Es decir, hay un mercado cautivo que tendrá que ser redistribuido entre las demás aerolíneas. Afortunadamente no se pierden estos vuelos o estos pasajes, sí, o el uso de estos viajeros aéreos, son redistribuidos a diferencia de otras industrias. Aquí no desaparecen. Aquí lo que habría que cuidar y observar muy cuidadosamente es brindarle certidumbre a los futuros y a los actuales usuarios de American Airlines. ¿Qué va a pasar con esos vuelos reservados y qué va a pasar con las ofertas a futuro? Porque recordaremos que seguirá operando tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Y eso es un punto muy importante, sobre todo por lo que hemos citado, que ha sido la declaración de un analista en términos de que las aerolíneas latinoamericanas podrían encontrar acá terreno, pero la pregunta es, American Airlines tiene en sus rutas de América Latina pues importantes ingresos, es decir, no es el momento para bajar la guardia y pensar que American Airlines tranquilamente los va a dejar pasar. Por un lado, pensando en eso, exactamente cuál es la consecuencia que podemos anticipar para las aerolíneas de la región o para el mercado latinoamericano. Simplemente con el vecino más cercano que tiene American Airlines o Estados Unidos, que es México, es la principal aerolínea dominante en rutas extranjeras desde y hacia México. Controla el 13%, el 17% incluso solo entre líneas extranjeras, lo cual ofrece una cifra de 2.5 millones de pasajeros al año, lo cual exponenciado al mercado latinoamericano pues es una suma considerable, aproximadamente en otros 5 millones más. No es momento de bajar la guardia, por el contrario, en el corto escenario se antoja, hay que recordar que recientemente anunció la adquisición de 340 aviones Airbus y 200 aviones Boeing 737. Histórica adquisición, sí. Precisamente para no descuidar con una cobertura oportuna y considerable, pues no descuidar el mercado tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, como en el resto del mundo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en los casos de Puerto Rico y otros destinos del Caribe para American Airlines en los próximos meses? Pues son destinos muy interesantes y son destinos donde American Airlines tiene una presencia importante. Sin embargo, las demás aerolíneas podrán redistribuirse ese mercado. Lo importante aquí es que no baje la guardia y que no hay que olvidar que los 3.600 vuelos o 240,000 pasajeros que atiende diariamente American Airlines lo convierten en una aerolínea con presencia muy fuerte en distintos países. Yo creo que en el mercado latinoamericano y en Europa tendrá que seguir apuntalando su presencia. Eso es importante señalarlo, sobre todo para dimensionar realmente lo que sería la oportunidad para las aerolíneas de la región. ¿Qué hay de los hubs y los centros de operación con los que opera hoy o con los que está trabajando American Airlines en términos de lo que va a reducir? Tiene que reducir rutas que no son rentables, pero hay quienes hablan de Boston, por ejemplo, como una posible, digamos, ruta que podría eliminar porque no le resulta rentable en Estados Unidos. ¿Qué estás viendo tú? Yo creo que seguirá teniendo presencia en los 5 principales hubs que son Chicago, Dallas, Nueva York, Miami, Los Ángeles, y habrá que considerar la reestructuración de sus rutas y frecuencias, sobre todo al interior de la Unión Americana. Sin embargo, tendrá que tomar una serie de medidas en ese sentido que le permitan no perder competitividad, precisamente no deja de operar, precisamente para seguir ofertando sus servicios,
pero sin descuidar este control de mercado regional que le ha caracterizado y que ha caracterizado al mercado aéreo estadounidense. Sí, en Estados Unidos, por ejemplo, en su ruta de Miami a Nueva York y Dallas-Fort Worth a Los Ángeles, se habla de 2 millones de pasajeros. Son las dos rutas más populares de American Airlines. Hay mucho por hablar sobre este tema, así que te estaremos convocando para que nos ayudes en el análisis conforme se desarrolla. Gracias, Fernando, consultor de aviación. Con mucho gusto. Igualmente, Fernando Gómez desde la Ciudad de México. Con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas